Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar del que me estén viendo. Antes de iniciar, quisiera darle un saludo especial a Teams Rock, una suscriptora o suscriptor, no lo tengo claro. Tal vez esta persona cuando vea este video me puede aclarar en los comentarios de comunidad y demás, si es chica o chico, entonces quedé confundido. Hace unos días precisamente quise detallar que esta persona estuvo participando agradeciendo que estos contenidos se hacen sin la intervención de IA, para de esa manera transmitirles más emociones, más autenticidad, más naturalidad, más flujo a la hora de comunicar e incentivar mucho más la atención de todos ustedes en esta maravillosa comunidad. Y otro saludo especial para el señor Norberto. Muchas gracias, Norberto, también por tus aportes, por tus palabras, esa precisión, digámoslo así, dentro de lo que tenga que ver con demarcaciones cognitivas en ese análisis que haces. Resulta ser muy propicio, muy oportuno para siempre yo desde aquí tratar de mejorar, obviamente los contenidos, todas las críticas para mí al final terminan siendo constructivas y bueno, el día de hoy tal vez quisiera mostrarme un poco más alegre, pero desgraciadamente a veces suceden cosas que no del todo podemos controlar, no del todo podemos siempre mostrarnos muy fluidos, muy contentos, muy alegres, no podemos siempre manejar esa misma tónica porque hay situaciones, circunstancias allí afuera que impiden a veces que tengamos ese control absoluto de las cosas para siempre mantenernos un poco más tranquilos. Y el día de hoy, aprovechando esta situación que tuve que experimentar muy de cerca, en primera persona, en primera fila, y desde luego experimentar el dolor de personas, allegados, cercanos, ¿sí? También conocidos con los que anduve hace unos días. Por eso me disculpo con todos ustedes, comunidad, que no he estado últimamente muy conectado, por lo menos para hacer videos, transmisiones en vivos y demás. Es por una desgracia que se vino dando con uno de nuestros compañeros de rodada. Estuvimos rodando, estuvimos practicando un rato con nuestras motocicletas, pero al final uno de nuestros compañeros terminó gravemente afectado, implicado en un accidente. Afortunadamente no hubieron más actores viales que vieran comprometida su salud, su integridad humana. Eso, bueno, es un punto a favor, pero no quiere decir que esta persona no haya terminado en un estado bastante fuerte, grave, muy gráfico. Y bueno, eso me ha estado alejando un poco de aquí, sumado a eso a algunos trabajos que he tenido que hacer desde la parte mecánica. Pero bueno, seguimos, tenemos que seguirle dando caña a los proyectos, tenemos que en algún momento reincorporarnos mientras contemos con la salud. Y desde luego, pues, con todos esos incentivos y objetivos presentes que tenemos para seguir creciendo en esta maravillosa comunidad. Como estuve un poco despegado, no me había dado cuenta que ya estamos muy cerca, estamos a 11 suscriptores de los 300. Muchas gracias a todas las personas que siempre están por ahí integrándose, sumándose a este maravilloso proyecto. Esto es un enhorabuena para todos nosotros, para todos ustedes especialmente, porque son los que mantienen viva la comunidad. Y muchas gracias siempre por su participación, por incentivarme, por darme cuenta que a pesar de que muchas cosas pasan allá afuera, pues finalmente estamos aquí todos para tratar, ¿no?, de salir de muchas situaciones, de muchos rollos que a veces se nos tornan grises o muy oscuros. Pero nada, aquí estamos, yo para acompañarles, yo para moderar y dirigir las diferentes novedades que les quiero ir comentando, por las cuales pues los quiero ir notificando respecto de lo que tiene que ver con todo esto del MotoGP y desde luego pues siempre tratar de disfrutar este maravilloso deporte. Así que hace unos días también había prometido que iba a estar compartiéndoles algunas series de contenidos didácticos relacionados a la parte de mecánica, mientras utilizamos como un vehículo conductor o de alta rotación pues este mismo deporte, para ir poco a poco soltándoles estos tips y que de esta manera ustedes los tengan como un imperativo categórico dentro de ese manual de la prudencia, dentro de las sanas prácticas para evitar obviamente consecuencias catastróficas. Bueno, dejando de lado estas cosas que vamos a ir platicando en algún momento, correlacionándolas con un sentido mucho más lógico, amplio y sucinto, para de esta manera desenvolvernos, poco a poco desentrañar toda esta maraña de cosas que no sé ni por dónde agarrar la sopa. El punto es que vamos a iniciar con Franco Morbidelli. Yo les había prometido la última vez que por ahí quería destacar algunas actuaciones bastante impresionantes, bastante alentadoras por parte de Franco Morbidelli en el circuito de Termas, Argentina, hace ya pues la jornada pasada, y que sirven, digamos, como algunas señales dentro de este plano dicotómico comparativo con las cosas que también, de hecho, se fueron dando en el circuito de Austin y el desempeño también de Franco Morbidelli, ¿no? Esa fluidez dentro de su línea competitiva y su progreso, ¿no? Su desarrollo como piloto, haciendo parte del BR46 junto con Ducati. Entonces, algo importante a destacar es que Franco Morbidelli se está rápidamente recategorizando luego de que venía de una situación bastante crítica. Recordémoslo todos, el año pasado Franco Morbidelli no pasaba una de sus mejores etapas dentro del campeonato, siempre tuvo bastantes problemas para adaptarse, incorporarse al equipo. Entonces fueron condiciones que realmente pues, no se fijaron de una manera positiva para él, menos teniendo presente que había tenido una serie de incidentes que más adelante estaremos hablando de ello. Ahora nos enfocaremos
En algunas cosas, digamos que empiezan a mostrarnos detalles ilustrativos de ese progreso, de ese buen rendimiento de Franco Morbidelli, y que lógicamente hace que no extrañemos también los resultados regulares. No podrán ser perfectos, pero por lo menos resultados regulares que también se fueron dando en el circuito de COTA, Austin, Texas. Texas. Una de las cosas a destacar de Franco Morbidelli para las quali del circuito de Termas Argentina es el hecho de que Franco Morbidelli no la estaba pasando muy bien del todo, no estuvo cómodo, al igual que Joan Mir con Honda, porque fueron dos pilotos que se quedaron en la quali 1, ¿sí? No pudieron pasar directamente para la quali 2, y desde ahí empezábamos a notar que se iba empezando a construir un panorama bastante hostil, bastante difícil, tanto para Franco Morbidelli como para Joan Mir, inclusive hasta para el mismísimo Jack Miller. Si no lo recuerdan tal vez, también estuvo por ahí, no pudo clasificarse a la quali 2, también fue de extrañar que con el buen ritmo que ha iniciado este campeonato, Ai Ogura finalmente no tuvo ese rendimiento, pero aquí especialmente quiero destacar a Franco Morbidelli porque digamos que tuvo que ponerse la capa de héroe, algo muy similar a lo que también tuvo que experimentar y en lo que se vio obligado a atender ese deber Joan Mir, ya que prácticamente fueron los dos que una vez tuvieron que luchar esa repesca para quedar en esos dos puestos y luchar contra los otros 10 pilotos que pasaron directamente, pues finalmente tanto Franco Morbidelli como Joan Mir terminaron desbancando, recuérdenlo bien, a Brad Binder y a Alex Rins, quienes ya se habían instaurado en ese top 10 y clasificarse en alguna de las posiciones, ¿no? De las 3 primeras líneas, por lo menos. Entonces, digamos que Franco Morbidelli ha tenido poco a poco un papel protagónico en el sentido de la regularidad, ¿sí? Algo que por lo menos en el 2024 se echó mucho de menos por parte de Franco. Recordemos que en promedio también estábamos hablando de que Franco Morbidelli tenía aproximadamente 1400 días que no estaba situándose en un podio, y para Franco Morbidelli volver a los podios ahí en el circuito de Termas fue algo que obviamente lo hizo sentir muy bien. Una enhorabuena por Franco Morbidelli por el hecho de que nuevamente se está reencontrando con su mejor versión, solo que pues lógicamente pues tiene arriba 3 titanes en estos momentos, 3 figuras que también tienen un papel relevante, protagónico, adicional, que a su lado también cuenta con su compañero del BR46, que en este caso es Fabio Di Giannantonio, que también está mostrando un nivel muy regular, considerando, desde luego, que Fabio Di Giannantonio estropeó los test de prácticas libres que se estaban dando, se estaban propiciando para los pilotos y tener un mejor nivel de adaptación para iniciar el campeonato. Recordemos que Fabio Di Giannantonio había sido víctima de tal vez un exceso de confianza y emoción al celebrar, terminó lesionándose, terminó fracturándose, terminó lastimándose, y entonces esto hizo que él obviamente no tuviera la oportunidad de adaptarse, al igual por ejemplo que Franco Morbidelli, para recibir mucho mejor el inicio de este campeonato de MotoGP 2025. Entonces, lo que hace Franco Morbidelli es destacable, es notorio, es muy noble. En ese sentido, pues hay que honrar mucho, digamos que ese sentido de voluntad propicio de Franco Morbidelli para seguir instaurándose dentro del top, por lo menos dentro del top 5 en la clasificación general. Esto es otra cosa a rescatar, a valorarle. Pues de momento, por lo menos, el campeonato es muy largo, pero digamos que estas cosas ya empiezan a mostrar una intención marcada por parte de Franco Morbidelli para tratar de hacerse un personaje regular dentro de este top 5, dentro de la clasificación general, y por qué no, obviamente, si él siguiera con este ritmo, esto podría hacer que tal vez, y solo tal vez, en algún momento pueda escalar poco a poco dentro de esas posiciones y pueda ser una de esas sorpresas, ¿no? Bien, tengamos presente uno de los factores también destacables de Franco Morbidelli, y es el hecho de que prácticamente Franco Morbidelli fue ese piloto que empezó a rebelarse frente a las situaciones presentes que se iban dando en el circuito de Termas Argentina. Ya pues se sabía de antemano que iban a tener problemas con el grip, y aún así podemos notar que Franco Morbidelli no se permitió a sí mismo generarse tantas limitantes mentales. Obviamente que trató de manejar la prudencia, pero esto no quería decir que tenía que ser tan retraído. Eso es algo muy importante en un piloto que en estos momentos tiene una tendencia a ser muy regular. En el siguiente video, obviamente que voy a estar haciendo más notoria esa comparativa, voy a estar mencionando mucho más esa comparativa, de lo que no me sorprende del por qué empezamos a ver este nivel en Franco Morbidelli con lo que se ha venido dando en Austin. Pero son detalles importantes que hay que remarcar y del por qué no debería sorprendernos pues los resultados y el rendimiento que va teniendo el piloto ítalo-brasileño. Franco Morbidelli, recordemos que en la anterior gran carrera y bueno, de todo el evento que se hizo en Argentina, estaba situado en la tercera línea de la parrilla, más o menos partiendo de la 8ª posición. Franco Morbidelli finalmente termina quedando de 7ª posición en la sprint. Y lógicamente esto empieza a darnos señales positivas, ya que si entendemos que este piloto parte de la 8ª posición, mínimamente pues al final termina en la 7ª, así que eso ya venía siendo un aviso de ventaja, un aviso de regularidad, de una intención de seguir incentivándose a sí mismo para de esta manera convencerse de que, independientemente de que se hable de Marc Márquez o bueno, de los hermanos Márquez en sí,
de Pecco Bagnaia, de Di Giannantonio, inclusive del mismo Marco Bezzecchi. Él iba a estar tratando de pujar por estar en la lucha y finalmente esto se dio, ¿sí? ¿Por qué se dio? Por lo que les digo, siempre él tuvo ese instinto depredador de no dejarse superar frente a todos los parámetros que se interponían enfrente de él y las situaciones que se iban dando. Es así que notamos también que Franco Morbidelli, luego de la sprint de Termas, Argentina, pues pasa a cambiar el chip en la carrera larga, ¿sí? Del mismo circuito de Termas, y entonces logramos que él conquiste ese podio en la tercera posición. Dato destacable que muchas veces pasa un poco desapercibido es que no lo dudó ni un segundo para tener, digamos que unos así de grandes y entender que a pesar de que Pecco Bagnaia estaba obviamente que resguardando muy bien esa tercera posición, sin importarle mucho a esa situación a Franco Morbidelli, hizo lo propio, se armó de mucho valor, conquista la tercera plaza. Recuerda que ya 1400 días sin estar en el podio es una sequía bastante considerable, así que es hora de limpiarse un poco el polvo y de esta manera volver otra vez como a las consignas de la gloria. De las cosas más destacables y de los momentos que imperativamente se graban en mi consciente es ver a un Franco Morbidelli muy dispuesto a luchar, muy dispuesto a no dejar las cosas fáciles ante sus rivales, ante su competencia, y esto lo pude notar en algunas batallas algo, digamos que leves, por así decirlo, que fue desarrollando mientras luchaba algunas posiciones con Johan Zarco, también con su propio compañero del BR46, con Fabio Di Giannantonio, asimismo con Joan Mir, y finalmente la parte que fue mucho más intensa con Marco Bezzecchi, ¿ya? Tanto es así que precisamente Marco Bezzecchi es quien en esa disputa que iban teniendo termina relegándolo a la séptima posición, ya que Marco Bezzecchi en esa sprint estaba muy intenso. Y siempre eso hizo que me preguntara qué hubiese pasado si Marco Bezzecchi, por ejemplo, no se hubiese salido en la primera curva de la carrera larga o, digámoslo así, de la jornada del domingo en el Gran Premio de Termas, Argentina. Entonces, son cosas que quedan, ¿no? Pero aún así, esto no iba a impedir que obviamente Franco Morbidelli tratara de dar lo mejor de sí mismo para de esta manera tratar de destacar. Premio a su perseverancia, premio a esa intención siempre de ser él, de creer un poco en su instinto, fue que, como les dije antes, pues posteriormente se queda en el podio ya en la gran carrera, porque eran avisos, era una crónica de una muerte anunciada, de que obviamente Franco Morbidelli iba a estar ahí para ir situándose, para ir acostumbrando al público a que va a ser una figura relevante, por lo menos dentro de la regularidad. Y eso, digamos que es muy motivante, ya que empiezo a notar que entre más Franco Morbidelli se esté acostumbrando a esta Ducati, ¿sí? Ya que venía trabajándola desde el año pasado, esto va a hacer que empecemos a notar tal vez algunas situaciones un poco más llamativas. Esto va a hacer que empecemos a sentirnos un poco más atraídos del qué tipo de novedades nos pueda ofrecer Franco Morbidelli más adelante conforme él vaya mejorando mucho su ritmo. Ya que digamos que Frankie, y él mismo lo acepta, por lo menos en una entrevista que se tuvo posterior al desarrollo del Gran Premio de Sachsenring, Alemania, el año pasado, recuerdo que él comentaba que uno de esos grandes defectos que tiene siempre es no sostener el ritmo de carrera, que es algo que siempre paga. Que él empieza muy bien, pero de repente llega un punto en que no puede resistir ese ritmo de carrera, que es algo que pues, se notó bastante el año pasado. Y de hecho en Sachsenring, Alemania, en donde precisamente Marc Márquez tuvo un papel heroico y protagónico, finalmente dejó entrever mucho más ese ritmo, ese decaimiento, esa falta de regularidad de Franco Morbidelli, cosa que este año no está pasando. Este año estamos teniendo a un Franco Morbidelli muy dispuesto a acostumbrarnos a estar en esas primeras posiciones. Entonces, digamos que esto es lo más importante que quiero destacar. Esto lo hago porque algunas personas de aquí del canal me han pedido que por favor me enfoque un poco más en Frankie. Y bueno, lo que yo voy notando en este análisis que hago y en el seguimiento que le estoy haciendo a este piloto es que sí está empezando a acostumbrarnos a esa regularidad. Ya que después de los hermanos Márquez y Pecco Bagnaia, él podría perfectamente consagrarse ahí en esa cuarta posición de esos pilotos relevantes, claramente que disputándose esa posición con Fabio Di Giannantonio, ya por lo que les decía antes, a pesar de que él no tuvo esas pruebas de test libres, ¿sí? Para tener más esa afinidad con la Ducati, pues finalmente esto no ha impedido que Fabio Di Giannantonio también trate de dar algunos zarpazos, algunos momentos brillantes de dominio, de estabilidad también con la moto y de obviamente ir declarando que tiene esa intención de en algún momento, inclusive, ¿por qué no disputarle la posición al mismísimo Pecco Bagnaia o al que se vaya quedando en esa tercera posición, ¿no? Entonces, digamos que eso es muy interesante, eso la verdad apremia mucho al mismo evento, ya que sería muy monótono siempre hablar de los hermanos Márquez o de esa posible hegemonía que ya se está dando adelante. Entonces, pues qué bueno, por lo menos que en Austin, en este premio de Austin, al final el gran premio se lo queda a Pecco Bagnaia, no porque yo sea de Pecco, simplemente porque
es bueno tener, digamos que una competencia, es bueno tener esos asaltos, es bueno ir pensando, o por lo menos querernos hacer la ilusión de que este mundial va a ser reñido, va a ser competido, y bueno, tratar de destruir un poco la monotonía. Pero lógicamente que me gustaría más que la destrucción de dicha monotonía, en la posibilidad que se vaya dando, si es así, con los hermanos Márquez, me gustaría que sea destruida, ¿sí? Manteniendo obviamente esos niveles, no de pronto grabándole handicaps, por ejemplo, a los hermanos Márquez o en especial a Marc Márquez, para que como que se compensen las cosas ahí con los demás pilotos que están cerca de ellos, ¿no? No, la idea es que se haga por ese mérito, por ese talento, ¿sí? Y por esas ganas de ir creciendo cada piloto, para de esta manera competir con, pues obviamente, la figura que ya está empezando a definir para este 2025, Marc Márquez. Bueno, otro de los detalles y curiosidades de Franco Morbidelli, antes de cerrar la página con él, es el hecho de que Franco Morbidelli tiene un feeling muy destacable. De hecho, se notó mucho cuando él queda en el podio. Los hermanos Márquez no dudaron en felicitarlo también a él a ellos. Entonces, algunas personas tal vez dirán, pero ¿por qué Franco Morbidelli tiene esa, digámoslo así, capacidad de estar aquí y a la vez mantener un encubrimiento con otras relaciones? Porque Franco Morbidelli la lleva también con los hispanos como también con sus compatriotas italianos. Pues bueno, la razón es muy simple y es bastante humana. Recordemos que Franco Morbidelli en el circuito de Portimao en Portugal estaba haciendo una exhibición en unas pruebas de test libres para el Mundial de Superbikes, en donde él iba a estar utilizando la Panigale B4S, y pues tuvo un accidente, ¿sí? En vísperas de que ya iba a iniciar el Mundial de MotoGP 2024, se accidenta, se lastima. Lo peor de todo fue que su cabeza, de cierta manera, colisionó, tuvo una conmoción interna fuerte. Afortunadamente no pasó a mayores, y ahí fue donde empezamos a ver a un Franco Morbidelli que le costó bastante reincorporarse y mostrar su mejor nivel en el Mundial pasado. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en ese momento, recordemos que los hermanos Márquez estaban presentes viendo digamos, evento de exhibición de parte de Ducati, y estaban muy al pendientes pues, de estar ahí encima, porque al final no dejan de ser compañeros de marca, ¿no? Ya que recién estaba fichado Marc Márquez, pues Alex Márquez ya hacía parte, digámoslo así, de ese entramado, de ese inventario de Ducati Corps. Entonces los hermanos Márquez, al estar ahí al pendiente del evento, fueron las primeras personas que se acercaron a atender a Franco Morbidelli, a solicitar ayuda con una ambulancia, con atención médica, para que de esta manera Franco Morbidelli saliera de cualquier tipo de peligro. Un gesto humano destacable por parte de los hermanos catalanes, que al final han permitido que Franco Morbidelli pueda tener, digamos que ese gesto también humano, ese gesto fraternal con los hermanos Márquez, de felicitarles, de no tal vez marcar o dibujar una línea tan hostil, ¿sí? Como tal vez sí lo hace Marco Bezzecchi, ¿no? Marco Bezzecchi es tal vez de los pilotos que puedo notar no tolera para nada la figura de los hermanos Márquez, especialmente la de Marc Márquez, y mucho menos después de lo que ocurrió en el ambiente de Ducati, al Marc Márquez pues consagrarse como compañero de Pecco Bagnaia y demás. Entonces a veces existen radicalismos, pero Franco Morbidelli no es así. Es una persona, ante todo, que sabe diferenciar las delimitaciones y obviamente sabe sobrellevar muchas de las cosas que se dan entre sus compatriotas, entre, digámoslo así, el pelotón o el escuadrón hispano. Y digamos que esto es muy interesante, ¿no? Entonces también son cosas curiosas que se dan dentro del deporte, pero es bueno tener, digamos que estos datos para comprender un poco el comportamiento de los pilotos dentro de este mismo evento, ya que a algunas personas se les hará raro que Franco Morbidelli tenga esa cercanía tan profunda con los hermanos Márquez. No es así, por lo menos con Pecco Bagnaia, que es, como muchos dicen, un caballero, es un piloto muy educado, es un piloto con muchos principios y valores, y trata a los hermanos Márquez desde el punto más enfocado a la profesionalidad, a la cordialidad, mientras que Morbidelli sí lo hace de una manera mucho más genuina y natural, ¿no? Entonces eso es algo interesante dentro de las conductas que se dan con los mismos pilotos. Bueno, y como lo prometido es deuda, antes de seguir con todo este análisis, las novedades y las noticias que les tengo para este video, les voy a mostrar un aceite, ¿sí? Muy común y que de hecho es muy tradicional en los eventos de patrocinio, incluso del mismo Mundial de MotoGP en muchas ocasiones, en el pasado, en un pasado no muy lejano, y no, la verdad que no le he prestado atención si esta marca de aceites también se ha estado pronunciando este año. Pero bueno, ya todos lo conocen, es Motul, un aceite que quiero, digamos que, utilizar como un ejemplo didáctico, ¿sí? Para que de esta manera ustedes estén mucho más conectados con las prácticas y cuidados con sus vehículos, en este caso específicamente sus motocicletas. Este es un aceite de características especiales, es completamente enriquecido de agentes detergentes, ¿sí? Que su función más que todo está enfocada en limpiar internamente las partes mecánicas y dinámicas del motor. Entonces,
La idea de este tipo de aceites en esta categorización de full sintéticos, por eso le mencionan aquí 7100 también para identificarlo, es su alto enriquecimiento de estos detergentes y algunos componentes sintéticos que obviamente van a hacer que la vida útil de ese aceite se prolongue mucho más en el uso del motor, cuide el motor y desde luego tratemos de evitar las posibles formaciones de manchas o natas dentro del motor ocasionadas pues por ese, digamos, componente mineral que a veces traen algunos aceites, y por otra parte pues también evitar los excesos de ese mismo aceite que se quema muy rápido y termina convirtiéndose en carbonilla. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una carbonilla, por ejemplo en la cabeza del pistón, que no sé, pero creo que tengo un pistón por ahí, no recuerdo en dónde, denme un segundo. Si lo tengo por acá, les explico mejor. Sí, entonces, efectivamente lo tengo acá. Esto es carbonilla, ¿sí? Entonces, este tipo de carbonilla que se forma, por lo menos, o por ejemplo en el pistón, también fácilmente se puede formar en toda la cámara de combustión interna, en donde se estrella, digamos, está la cámara de combustión, en donde trata de llegar el pistón, ¿no? Ahí también se forma carbonilla en el asiento de las válvulas también, en las guías de las válvulas, por supuesto, también la carbonilla puede estar teniendo presencia y esto hace que se deteriore mucho el trayecto de las mismas válvulas, se dañen las guías de válvulas de la moto, sí, también se puede formar esa carbonilla. Entonces todo esto va degradando la estructura interna de estos metales, de estos aluminios y demás, y empezamos a notar deformaciones, ¿sí? Entonces, ¿para qué son este tipo de aceites? Precisamente para que con el enriquecimiento de estos detergentes ayude a limpiar estas carbonillas y posteriormente a evitar la formación de estas carbonillas que suelen ser muy nocivas para la vida útil de nuestras piezas mecánicas. Es decir que esto que se forma aquí son residuos precisamente que estos anillos van en algún momento subiendo y de esta manera también se pueden formar dentro de los mismos anillos y esto provoca que el friccionamiento que se genera entre el cilindro y la cabeza del pistón terminen generando averías como rayones en el cilindro y también desde luego en el cuerpo del mismo pistón, lo que va a hacer que en algún momento exista una inminente falta de compresión en el motor de la motocicleta y entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Vamos a dar start y no va a encender la motocicleta, o por lo menos no tan fácilmente, va a haber una pérdida de fuerza considerable en la misma motocicleta, va a haber problemas para que la motocicleta mantenga su estado de ralentí y desde luego otra serie de inconvenientes que se van a ir dando. Entonces yo les prometí que les iba a dar algunos tips para cuidar mucho mejor sus vehículos, entonces trato de tener material, digámoslo así, didáctico, para explicarles un poco mejor de lo que trato de hablarles y comunicarles, ¿no? Ya que esto lo traigo precisamente de los trabajos que hago en el taller. Asimismo, pues aquí tenemos un carburador, del cual pues espero estar hablándoles tal vez en el siguiente video. Vamos a hacerlo así, en el siguiente video les hablo una de las causas más comunes del por qué nuestro carburador se ahoga demasiado y qué tiene que ver o qué papel protagónico tiene en ese caso el punzón o aguja, que precisamente regula el nivel en el asentamiento de aquí del depósito de gasolina, ¿no? Y por qué se nos ahoga. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar que se pase la gasolina a nuestro sistema de inducción de aire y que obviamente pues la moto trabaje muy bien para que no genere ese consumo excesivo de combustible que finalmente termina ahogando la motocicleta y posteriormente también provocando que el motor no dé su rendimiento y se apague? Entonces, como les decía, este tipo de aceite lo que hace es limpiar o mantener muy limpias las piezas internas del motor. Claramente que vamos a hablar de motocicletas que no están diseñadas para el segmento de trabajo. Si alguna persona de pronto trabaja de delivery o mensajero o domiciliario o en flotillas de motocicletas, porque es que dependiendo del país, pues tienen formas distintas de referirse, ¿no? a este tipo de oficios con las motocicletas y demás, pero yo lo voy a mencionar o a remarcar como motocicletas en el segmento de trabajo, motocicletas para ese segmento específico. Las motocicletas que suelen ser de más o menos de cilindrada 125 o 100 centímetros cúbicos, pues no hay mucho problema en que se les aplique un aceite mineralizado. Sin embargo, sí recomendaría por lo menos un aceite más bien como semisintético, por lo menos. ¿Para qué? Para prolongar un poco más la vida útil del mismo aceite, que no sea un aceite monogrado. En este caso, este no es un aceite monogrado. Este ya es un aceite especialmente diseñado, enriquecido con varias moléculas de detergentes, varios productos, así mismo como varios sintéticos especiales para, como les dije antes, prolongar mucho más esa relación, ¿sí?, de consumo, ¿sí?, y de tolerancia pues, a altas temperaturas para que se cuide mucho más el motor y los cambios de aceite no sean tan frecuentes, ¿no? Eso es algo que a veces no pensamos. Nosotros normalmente decimos, no, pero bueno, eso es lo que yo le digo a mis clientes, ¿no? Ustedes muchas veces prefieren comprar aceites muy baratos que porque según dicen no tienen el presupuesto, pero analicemos, ¿sí?, pongámosle un poco de lógica al asunto, que tal vez gastar unos pesos más, unos euros más, pues finalmente puede convertirse en un cuidado para el motor. Ya que yo no le voy a hacer mala propaganda a una marca de aceite específicamente, porque hay varias, ¿sí?
pero digamos que sí, se especializan en vender aceites minerales muy funcionales, sí, pero en sus primeros 800 kilómetros. De ahí para adelante no se garantiza cuál es el comportamiento de estos aceites, que precisamente, pues, aunque lubrican, ya empiezan a tener una deformación en su estructura molecular, acto y consecuencia que nos lleva luego a tener que sufrir averías tal vez leves, averías un poco más considerables y finalmente muy graves, que obviamente pueden afectar nuestro presupuesto. Entonces, ahí es donde yo les digo a los clientes, o sea, piense muy bien que si compra un aceite tal vez de una mejor categoría, con el enriquecimiento adecuado de esos componentes sintéticos, podemos prolongar un poco más su vida útil dentro del motor, ayuda a cuidar el motor, ayuda a cuidar las piezas para que no tengan maltratos, evitamos esa dilatación de metales, deformaciones de esos metales internos en la estructura del motor, y de esta manera pues evitamos también tener que meterle mucho más mano a profundidad para tener que hacer que la motocicleta vuelva a cobrar, digamos que esa función, ¿no? Vuelva a cobrar vida. Ya, entonces, eso es lo que yo trato de decirle a las personas. Bueno, aquí va el tip entonces para las personas de la región latina, más que todo, porque no puedo hablar por Europa, no sé cómo esté la cosa en Europa, pero bueno, queridos europeos, queridos hermanos europeos que están en esta comunidad, les quiero abrir un poco los ojos, les quiero mostrar a través de este ejemplo algunos datos interesantes de cómo son las prácticas comerciales aquí. Resulta que este aceite, especialmente vamos a hablar de Colombia, ¿sí? En Colombia es un país donde tratan de hacer réplicas, por decirlo así. Entonces, aquí en Colombia le llaman como el rebusque, ¿sí? Entonces, lo que hacen es una competencia desleal para la marca, un desprestigio lamentablemente para la marca, porque pues esto afecta sus ventas. Entonces es una práctica ilegal de cierta manera, que dentro del ámbito comercial muchas personas que son ignorantes en el tema de no saber identificar un aceite original de la marca, en este caso Motul, básicamente terminan siendo víctimas de fuertes y serias averías en su motor. Entonces por eso les quiero compartir un dato interesante para identificar un aceite original de uno que no es original. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y lo más común que suele hacer por instinto un cliente que consuma su producto, pues es proceder a abrirlo, ¿sí? Y ahí ya tenemos que tener en cuenta la primera sensación, que por tacto tengamos algún tipo de resistencia a la hora de abrirlo, ya que pues si no notamos que haya resistencia, pues no esperemos que sea un producto específicamente confiable, ¿no? Entonces eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo que debemos tener en cuenta es verificar que aquí exista un sello también hermético. En este caso pues no está, pero bueno, aquí existe un sello que es transparente en este envase, ¿sí? Ese sellito tiene como una especie de argollita, parecido como a las granadas o algo así que tienen una argollita. Entonces tú con algo de presión pues los alas para de esta manera quitar el sellado interno que también tiene. Ese es, digamos que, otro tip para tener en cuenta y diferenciar un aceite original, de esta marca por lo menos, de uno que no es original, ¿ok? De una réplica. Otra forma de hacerlo, bueno, en este caso pues vamos a ver si sale aceite, no digo porque tuve que hacer un service hace poco. Entonces no sé si quede algo de aceite, pero bueno, el punto es que dentro de la percepción sensorial, no sé si se alcanza a detallar, vamos a ponerlo acá, el color de este aceite, ¿sí? Vamos a mostrarlo ahí, no, tal vez no se vea muy bien, bueno, el color, ¿sí? Tiene que ser algo claro, ¿sí? Este aceite debe tener un color intenso, en este caso es como un color rojo, rojizo, pero tiene que ser algo intenso, ese tono tiene que ser muy marcado. El olor tiene que ser un olor también notorio, una sensación muy parecida como cuando vas a comprar alguna fragancia, especialmente cuando hablamos de fragancias amaderadas, ¿sí? Tiene que oler como a un tipo de fragancia así como amaderada y que tenga una sensación whiskosa, o sea, como que trate de oler a whisky. Los aceites originales tratan de tener ese olor característico. Entonces, en la percepción sensorial, si hablamos del contacto visual, visualmente tenemos que identificar su color, tiene que ser un color intenso. En este caso, para este Motul Full Synthetic, es un color rojizo muy intenso. Entonces digamos que ese es como el primer parámetro en el ámbito visual. Y pues como les decía, si ustedes llegan a ver que este producto, el aceite es muy oscuro, ¿sí? Es mejor evitar. Y aparte de eso, si no tiene un olor intenso, como a whisky, como a una fragancia maderada, en este caso de hecho ya mi mano pues no huele mal, digo, ya estoy acostumbrado, pero es un olor intenso, ¿sí? Es un olor que no es desagradable por supuesto, pero sí es un olor fuertecillo, es un olor a aceite original, ¿ok? Entonces los aceites que son réplicas, ¿sí? Son aceites que no te van a mostrar ese olor, pues obviamente porque no están enriquecidos de los componentes químicos, sintéticos y demás, detergentes, entre otras cosas, que ellos traen. Entonces el olor es otra característica importante para identificar un aceite original. Otra de las cosas es fijarnos aquí en la etiqueta. El etiquetado de un aceite original siempre va a traer una nomenclatura de instrucciones en diferentes idiomas, puede ser en francés, en alemán, en italiano, en español, etcétera, etcétera,
Pues porque obviamente ellos no saben a dónde se van a distribuir los lotes del producto, ¿no? Entonces trae sus registros, sus códigos de barras, etcétera, etcétera, mostrando la autenticidad del producto. Entonces esa es otra manera de identificar un producto original, funcional y que nos transmita esa confianza para poderlo pues suministrar dentro del motor de nuestra motocicleta. Entonces ahí están los tips. Tal vez otro es fijarnos en el estado físico bueno, no sé cómo le digan en sus países, aquí le llamamos del recipiente, del tarro también le dicen, del bote, le dicen en otros países. Bueno, de este recipiente, si vemos que el estado está como muy maltratado, como muy desgastado, como muy raro, pues también ir verificando entonces los otros tips, agotando esas otras estrategias para finalmente definir si tal vez fue que este recipiente se maltrató cuando lo estuvieron transportando o si finalmente pues si está adulterado, ¿no? Entonces digamos que esos son los tips que les puedo dar para identificar un aceite original. Esto se lo digo más que todo pues a las personas que están en la región latinoamericana, que son las que suelen ser más víctimas de este tipo de estafas, ¿no? Entonces, por favor no se hagan una mala imagen del producto, que es lo que pasa por ejemplo en el país colombiano. Tienen una muy mala imagen, una muy mala referencia de este producto, pero el producto sí es bueno y no por nada pues es uno de los grandes patrocinadores de este gran evento del MotoGP, pero entonces sí suelen tener unas prácticas ilegales y prácticas muy destructivas obviamente para los consumidores de este tipo de aceite. Consecuencia que trae pues es el hecho de que no lo tienden a consumir mucho los colombianos, ya están muy predispuestos con este aceite a pesar de que no es culpa de la empresa, no es culpa de la marca, que desgraciadamente algunas personas traten de ejecutar este tipo de prácticas.